quieren, puedo hablar desde aquí. Desde arriba, yo creo, es que he visto a unos artistas tan grandes ahí arriba que me da cosa subirme, ¿no? Esos artistas que han estado aquí, que traen nuestra cultura, digo nuestra cultura porque yo soy andaluz. Yo nací en Córdoba y soy el promotor de una asociación de gente castellano parlante que vino aquí porque nos trajeron nuestros padres, porque tenían la necesidad de darle a su familia algo mejor que lo que tenían aquí. Entonces hicieron ese sacrificio, se encorajaron de valor y cogieron a toda la familia. Yo en mi caso, mis padres cogieron, voy a subir porque así veo mejor a todo el mundo y todo el mundo ve mejor. Mis padres cogieron 8 hijos, 2 abuelos, y mirando un poco atrás y echando 4 lágrimas, dijeron: me voy a Cataluña porque quiero que mis hijos tengan algo más digno. Eso fue un esfuerzo grandioso. Yo era pequeño, tenía 10 años. Lloré 2 días. Al tercer día ya tenía amigos, ya entendía lo que pasaba aquí. Fui a vivir al lado de Francisco Candela, unas barracas en Casantunes, y vi de pequeñito ya que mis padres allí los veía menos, porque aquí trabajaban, todos mis hermanos trabajaban, todos mis hermanos fueron creciendo, haciendo una familia, dispersándose, y ahora somos unos 115 de familia. Ya ven que mis hermanos eran muy productivos, ¿eh? Algunos se trajeron a las novias, otros echaron novias aquí, como yo, me casé con una catalana, y ahora un cordobés es padre de una catalana, de unos nietos catalanes. Quiero decir con esto que cuando muchísima gente, yo supongo que algunos de ustedes, o muchos de ustedes, también vinieron aquí en busca de una oportunidad que en Cataluña se nos dio, no se nos regaló nada. Estamos muy orgullosos de haber venido aquí y habernos labrado nuestro futuro y nuestro porvenir. No nos dieron nada, no nos regalaron nada. Yo mismo empecé a trabajar con 12 años. Trabajaba 15 horas diarias. Cuando cumplí 17 años, dije: ya no trabajo para nadie más. Me hice empresario. Bueno, lo que llamo empresario, autónomo. Fui tan tonto que me hice autónomo. Pero bueno, era una persona emprendedora y quería emprender. Y monté una empresa pequeña, y luego otra, y luego otra. Y tenía oportunidades todas las que quería para montar una empresa. En Cataluña se podía hacer cualquier cosa. Yo salía de casa y veía falta aprendiz, falta mecánico, falta pintor, falta de todo. Había trabajo para todos. Y yo nunca he sido independentista, nunca. Porque he sido independiente. He sido independiente y he visto que las cosas hay que buscárselas. Pero llega un momento que estamos tan atados, que como nos deshacemos y nos unamos todos para luchar por un futuro mejor, lo vamos a tener muy crudo, muy mal. Y no solo nosotros, que a muchos ya, como a mí, me quedan 3 telediarios, pero ¿y mis nietos? ¿Qué pasa con mis nietos? ¿Qué pasa con los nietos de todos ustedes? Los que tienen nietos. Hemos de dejar que estas oligarquías políticas asquerosas, y lo digo así con toda la sinceridad del mundo, hagan lo que están haciendo para llevarnos donde ellos quieren llevarnos, con mentiras. ¿Hemos de dejarlo hacer eso? Yo creo que no, yo creo que vale la pena. Nuestros padres hicieron esa aventura, coger a sus hijos y llevárselos a una tierra desconocida, que tuvieron la suerte de que era una tierra que los acogió, que pudieron crear su familia, tener su trabajo y que pudieron realizarse. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos a dejar que nuestros hijos tengan que irse y hacer lo que hicieron nuestros padres? Yo no. Yo quiero luchar aquí por lo que tengo aquí y para que esto se siga manteniendo aquí. Y si el sacrificio, porque para mí puede ser una parte de sacrificio, es la independencia de Cataluña, yo votaré sí a la independencia de Cataluña. Por una razón muy sencilla.
porque yo no puedo hacer nada por España. Y si todo ese dinero que se va, que dicen que es para Andalucía, para Extremadura, se invirtiera en Andalucía y en Extremadura, aún darían que pensar. Pero es que es mentira. Todo eso es mentira. Lo que están haciendo con nuestro dinero es derrocharlo, tirarlo, invertir y privatizar en empresas a las que después, cuando ellos salen de las presidencias de los gobiernos, van a parar. Allí van a parar ellos. A eso que le llaman puerta giratoria. Por eso tenemos al amigo Aznar, González, Zapatero, Aceves, un sinfín de gente que está cobrando más de 200.000 euros al año. Además de los sueldos de presidentes de gobierno, de ministros. Y mientras nos dicen, apriétense el cinturón, porque la señora Merkel quiere cobrar. Y como la señora Merkel quiere cobrar un dinero justamente que nos ha dejado para tirarlo, si es lo malo, para tirarlo, pues se lo hemos de pagar. ¿Se podrá pagar ese dinero? No. Yo les digo a ustedes que España no podrá pagar esta deuda. España ha hecho 13 quiebras y 10 suspensiones de pago. La última fue con Franco. Narices le echó para hacerlo. Resulta que allí siguen igual. Aquí la cosa evolucionó un poco, pero es que ahora vamos hacia atrás, vamos hacia una involución que nos están metiendo con calzador, por fuerza, por la fuerza. Mientras nos enteramos de que, bueno, no quiero meterme ni con el rey ni con nadie, me voy a meter con nosotros, porque ¿saben una cosa? Nosotros tenemos la culpa de haber llegado a este sitio. Nosotros tenemos la culpa porque hay mucha gente que nos dice, yo no voto porque todos son iguales. Sí, y por eso precisamente por no votar es por lo que todos siguen siendo los mismos y todos son iguales. Es que a mí me da igual todos porque todos son unos chorizos. Hay muchos chorizos, todavía hay gente decente. Y yo me he informado de la gente decente. Yo he ido a los políticos a mirarles a la cara y a decirle, mírame a los ojos. ¿Tú qué pretendes? Yo no quiero votar un político y que me tenga 4 años engañándome. Quiero que cambien las leyes en las que se penalizará incluso las promesas electorales. Eso es democracia. No puede ser que un señor te mienta, te diga no voy a subir el IVA, no voy a subir las luches, no voy a subir, y lo suba todo y haga todo lo contrario de lo que hace en un programa electoral. Por eso yo les voy a pedir una cosa. El 9 de noviembre tenemos una oportunidad única. Si no nos dejan votar, es igual. Hay que ir a votar. Y hay que demostrarle al mundo que Cataluña es democrática y que queremos ejercer nuestro derecho democrático. Y ninguna oligarquía política puede impedir la voluntad de un pueblo. Y de verdad, créanme, si se unen. Ustedes han visto 2 millones de personas atadas de manos, atadas no, con las manos enlazadas, cubriendo 420 kilómetros. Eso es voluntad de un pueblo. Y ahí es donde empiezan a temblar. De verdad. Si no lo hacen por ustedes, háganlo por sus hijos y por sus nietos. Muchas gracias.